Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y hoy me gustaría tocarles un tema bien importante para mí, uno de los más fundamentales a la hora de comprar cualquier tipo de inversión. Ok, pues muchos clientes me llaman y me dicen, ok, vamos a hablar de la rentabilidad de la propiedad. Y yo les pregunto, ¿y qué tal la valorización? Y entonces muchos saben, muchos tienen la duda de por qué la valorización. Para mí la valorización y la rentabilidad son dos puntos importantes a la hora de decidir cuál propiedad vas a comprar para invertir. ¿Por qué? Porque son puntos que te definen la ganancia que vas a tener en esta propiedad en dos tiempos totalmente distintos. ¿Ok? So, vamos a hablar un poquito de esto. Les voy a presentar una diapositiva y vamos a comenzar a hablar sobre esto y la importancia que tiene y la definición para aquellos que no conocen qué es la valorización o la rentabilidad de una propiedad. ¿Ok? So, vamos a compartir aquí primero que todo. Vamos a compartir. Ok, listo. Ok, perfecto. Vamos a irnos acá. Y vamos a sacar esto un poquito. Ok. So, vamos a hablar un poquito de lo que sería la valorización en una propiedad versus la rentabilidad en las estrategias de inversión. Vamos a decir versus porque son dos temas, aunque van de la mano, son dos temas totalmente diferentes, pero que tienes que tomar en cuenta en cualquier momento que vayas a intentar a comprar una propiedad de inversión. ¿Ok? So, vamos a hablar un poquito de lo que sería primero la valorización o plusvalía, como la conocen algunas personas, que no quiero tomar en cuenta que no todas las ganancias vienen del alquiler. Algunas piensan desde el plano. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando en lo que yo me especializo, que sería la proconstrucción. So, toda esta diapositiva van a ser, o toda esta presentación va a ser a raíz de la valorización o la rentabilidad en una preconstrucción. ¿Ok? ¿Qué es la valorización? Es el incremento progresivo del valor de la propiedad desde el momento en que se compra, usualmente en planos o en etapa inicial, hasta el finalización o incluso su venta posterior. Esto sucede por diversos factores como la evolución del mercado, el desarrollo del entorno, el aumento de la demanda y sobre todo el momento oportuno en que se realiza la inversión. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la preconstrucción tiene varios puntos. Empieza en planos, que sería el momento más ideal para comprar cualquier tipo de inversión, pues el precio más bajo que va a tener esa propiedad, apenas están en planos, no ha empezado la construcción y es el precio más bajo que vas a conseguir en esa propiedad. Por supuesto, cuando la propiedad ya empieza a construirse, que ya empieza a estar en crisis, como se dice en algunos lugares, o sea, se empieza a construir, el valor cambia automáticamente, sube, nunca baja, sube y se va adaptando al mercado como están en ese momento, ¿ok? So, en el proceso ya cuando la construcción va a mitad, a finales del techo, cuando la ponen y ya al final de la construcción, en ese periodo la rentabilidad no tiene nada que ver, pero la valorización es bien importante. Pues la valorización se toma desde ese punto cuando compras la propiedad hasta que te la entregan en la primera parte, en la primera etapa. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo más o menos. Mira, una propiedad que de repente tú compraste en $600,000, más o menos estaríamos hablando quizás un mercado de Miami, Brickell o Downtown. En los planos puede costarte estos 600,000, pero ya a la hora que se entregue, acuérdense que el periodo de una preconstrucción puede llegar de 2, 3 años, 4 años, dependiendo de la magnitud del proyecto. Pues puede ser un proyecto que solamente tengan 10, 8 pisos, hay otros proyectos que tienen 15, 20, 50 pisos, o dependiendo de la magnitud, es el desarrollo que va a tener o el tiempo de construcción que va a tener esta propiedad. Pero puede llegarse a valorizar 750,000. Estamos hablando de solo $150,000 en este proceso de preconstrucción. Vamos a llevarlos a un punto de 3 años. ¿Qué banco hoy en día te va a dar un interés donde tú puedas en 3 años, teniendo el dinero ahí, los $600,000, ya vayas a tener sin hacer nada, sin mover, $150,000 en 3 años, $50,000 por año? En ninguna parte. Por eso es que la preconstrucción en la hora de invertir es una gran opción porque te da ganancias en todos los puntos que lo veas. Y la valorización es una de ellas en el momento de la preconstrucción para tu propiedad. So, estás ganando ya una valorización, un equity de esa propiedad sin tener que hacer nada. Y lo mejor de todo, ¿ok? Es que muchas veces logramos desembolsar el monto, no necesitamos lograr desembolsar el monto desde el inicio, pues gracias a los planes de pagos, las fracciones durante la obra. O sea, quiere decir, lo leí más o menos un poquito raro de lo que está ahí, pero en pocas palabras lo que queremos decir es que
no, la preconstrucción no es una propiedad que tú tengas que tener el 100%, ni que tengas que tener a veces el 30, al 40, al 50% que nos piden la constructora en el periodo de construcción, no lo tienes que tener desde el principio. Ellos, por supuesto, al contrato a veces te piden un 20% y los otros 20, 30%, dependiendo del tipo de producto, pues te dan pagos escalonados en ese periodo de 3 años. Y la parte final, el 50 o el 60%, por supuesto que lo puedes financiar cualquier entidad acá. Mi equipo cuenta con financistas que te pueden ayudar, bancos, lenders que te pueden ayudar como extranjero o como nacional a poder financiar esta propiedad, ¿ok? Lo que te queda restante el 60, 50% si no tienes ese dinero en el momento, que es una de las partes más importantes. O sea, estás ganándole valorización sin poner el total de la propiedad, ¿ok? Tomen en cuenta esa parte. Ahora, hablemos un poquito de la clave de la valorización en una preconstrucción, que es la ganancia silenciosa que crece con el tiempo, como les dije anteriormente. No haces nada y crece en el tiempo del periodo de construcción. En el contexto de la preconstrucción, uno de los tipos de ganancias que ocurre de manera natural conforme el proyecto avanza debido a 3 razones principales, que es la valorización. El primer aspecto es que se compra en la etapa temprana del proyecto. El segundo es el entorno urbano y comercial mejora mientras la obra está en ejecución. O sea, todo lo que está pasando alrededor de las obras, todo lo que se está innovando, todo lo que se está construyendo, se está influyendo también ¿a qué? A esa valorización de la propiedad. Y el aumento de demanda, pues mientras que vaya creciendo esta propiedad, todas las propiedades que se vayan valorizando te va a dar también este tipo de valorización a tu propiedad. Acá tenemos una gráfica que nos explica más o menos lo que estamos hablando, ¿ok? Empieza el lanzamiento, que sería en plano, una propiedad de $500,000, el inicio de la obra, que es cuando empieza la obra en gris o empieza la construcción, ya tiene una ganancia más o menos de 50,000, quizás aquí estaríamos hablando de 6 meses, un año, a veces los lanzamientos se duran un año antes de que la construcción empiece. Eso es, ya te digo, tomando en cuenta qué proyecto vayas a invertir. El 50%, ya estamos hablando que el 50% casi son $100,000 de diferencia desde que inició la propiedad, ¿ok? 50% ya sería cuando estuviesen a mitad de construcción de la propiedad y a la entrega, ¿ok? A la entrega estamos hablando que ya se estaría valorizando la propiedad hasta casi $250,000 del valor que la compraste. Y tomando en cuenta que de estos 500,000 quizás pusiste el 50% en esos 3 años o esos 4 años que dura la propiedad, o sea, de $250,000 que te costó porque lo demás lo estás financiando, ya esa cantidad que tú pusiste 250,000 es casi lo que se te valora la propiedad en el curso de vida de esta preconstrucción. ¿Ok? Y esto es como te digo, dependiendo de las zonas donde lo vayas a comprar, no todas las zonas son las mejores zonas de alto crecimiento, por eso es que se necesita hacer también un análisis de mercado para ver dónde está ubicada esa propiedad. ¿Ok? Factores principales que impulsan la valorización, la etapa de compra, como hablamos anteriormente, que mientras más pronto compres en fase de plano, ¿ok? O early launch, que es como se dice acá en inglés, es el mejor precio que puedas obtener en esa propiedad. La ubicación y el entorno en desarrollo, ¿ok? Zonas como nuevas estaciones de trenes, como sería el Brightline que está yendo de Miami a Orlando ahora mismo, lugares que estén cerca de esa zona, pues tienen una alta valorización por este nuevo tren que está pasando. Expansión hospitalaria, como sería la parte de Lake Lona en Orlando o la parte del Distrito de Salud en Miami, Downtown, y proyectos gubernamentales o comerciales. Todo lo que la ciudad esté mejorando en esta zona incluye a la ubicación y el entorno, lo que te va a ayudar es a la valorización de esa preconstrucción que ni siquiera se está usando aún, que está en etapa de construcción. ¿Ok? Ofertas limitadas en el mercado local es cuando hay poca tierra disponible, pocas unidades nuevas en construcción. O sea, pones zonas que ya tienen alta valorización, pero no tienen tanta tierra para poder disponer para nuevas construcciones. Ejemplo ideal sería Brickell Downtown o Downtown Orlando, ¿ok? Que hay un proyecto hoy en día que está ahí, que está ubicado en una zona muy importante y es muy poco los proyectos que ya puedan hacer ahí porque no hay lugares en la parte de Downtown Orlando, ¿ok? Tienes que buscar, por eso es que le digo, hay que hacer un estudio de mercado antes de comprar cualquier tipo de propiedad. Eso es bien importante. Demanda sostenida de inmigración. Florida ha experimentado una fuerte inmigración post pandemia, hablamos siempre de después del COVID, y especialmente de compradores de alto poder adquisitivo desde Nueva York, California y América Latina.
¿ok? Esto hace que, por supuesto, la presión sobre la oferta y eleva el valor de la, incluso antes de que se entregue el proyecto. Quiere decir, como hay tantas personas buscando propiedades y no hay esas propiedades, normalmente hoy en día hay una escasez de propiedades en comparación a las personas que están tratando de comprar, pues eso hace que tu propiedad se valorice mayor que anteriormente, ¿ok? La inflación y los costos de construcción también. Si compras a un precio más bajo, por supuesto, la inflación va subiendo en la constancia de esos años, las propiedades por ende tienden a sumarse y tu propiedad, como la compraste en plano, sigue impulsando esa valorización sin tener que hacer nada, ¿ok? Por eso es tan importante para mí la valorización en una propiedad. Ok, hablemos ahora un poquito de lo que es la rentabilidad o el retorno por alquiler, ¿ok? Es una vez finalizada el proyecto y se entrega la unidad, el inversionista tiene la opción de ponerla a la renta. Quiere decir, la valorización fue ese proceso de preconstrucción, pero tomen bien en cuenta esto, la valorización no se detiene en el momento en que la propiedad está lista. Al contrario, al pasar de los años, siempre que busquen una buena localización, el valor de la propiedad sigue aumentando de forma silenciosa sin tener que hacer nada, solamente teniendo esa propiedad. En cambio, la rentabilidad empieza a fluir después que ya tú tienes esa propiedad y la pones en renta. Muchas personas que prefieren dejar la casa ahí o la quieren utilizar vacacional y no tienen esta disponibilidad de rentabilidad, solamente le ganan la valorización de la propiedad. ¿Ok? So es a partir de ese momento la propiedad comienza a generar ingresos constantes y mediables, mes a mes, trimestral, en función del tipo de arrendamiento corto a largo plazo corporativo que permita ese edificio. ¿Qué pasa? Que para tú obtener la rentabilidad de una propiedad, por supuesto que tienes que conocer las leyes que tienen ese proyecto, si va a ser renta corta, si va a ser renta larga, si te permite vivir esa propiedad, si estás buscando en el día de mañana poder mudarte a esa zona. Son cosas que tienes que tomar en cuenta para la parte del retorno de la rentabilidad. Muy importante conocer el proyecto donde estás entrando, qué tipo de restricciones tiene, la localización, todo esto influye en lo que sería también la parte de rentabilidad. ¿Ok? Pues esto te empieza la propiedad comienza a trabajar para ti, generando flujo efectivo que puede usarse invirtiendo o ahorrando. O sea, después que tú tienes esa rentabilidad, la puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero, pues ese dinero lo estás viendo mes por mes. No importa cómo lo estés alquilando, de corto plazo, a largo plazo, a nivel corporativo, no importa la forma de rentabilidad que tenga esa propiedad, pero esto es un dinero tangible que estás viendo mes a mes. A comparación de la valorización no las estás viendo porque no está entrando, pero la propiedad se está valorizando. Ok, la propiedad está creciendo, ese equity de la propiedad, ya la compraste a 500, quizás ya la propiedad cuando la construyeron está a 700, estamos hablando de $200,000. Esos $200,000 es un equity que tú tienes de la propiedad que la puedes utilizar para reinvertir o la puedes utilizar en otras cosas que estaríamos hablando más adelante. Ok, quiero que mantengas eso en punto en cuenta. Hablemos qué es la rentabilidad. Es el ingreso constante que convierte tu propiedad en un activo vivo. ¿Ok? La rentabilidad es el beneficio financiero que comienza a generar una vez que la propiedad ha sido entregada y puesta en alquiler. A diferencia de la valorización, es una ganancia latente durante el proceso de construcción. La rentabilidad representa un flujo efectivo, activo y constante que se puede comenzar desde el primer día después de la entrega. Ya tenemos en cuenta que la rentabilidad comienza después de la entrega, que ya la propiedad está lista para ser rentada. Pues hoy en día hay muchos proyectos que ya te entregan la propiedad llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Que está totalmente amoblada y equipada para rentarle. Normalmente estas son propiedades que están disponibles para renta corta, pues quieren que empezar a que la propiedad empiece a funcionar desde el día 1. Las que son de renta larga mayormente no vienen equipadas y algunas personas lo hacen o no lo hacen y la tienen que amueblar, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que sería la rentabilidad estimada de una propiedad, ¿ok? Es importante tomar en cuenta que la ocupación real, como los costos operativos para estimar correctamente la rentabilidad, pues mucha gente dice, bueno, si la propiedad me va a generar $2,500 mensuales, pues ese es el dinero. No, tienes que tomar en cuenta los gastos que incluyen esta propiedad y si también tienes un préstamo con el banco, pues todo eso lo tienes que tomar en cuenta para saber al final del mes exactamente con qué es lo que te vas a quedar. Aquí te doy un ejemplo más o menos, el precio de compra es de $380,000, más o menos tenemos estimado, esto sería quizás una propiedad en Orlando. Una renta mensual bruta esperada de 2,450, esto sería una renta
anual, o sea, mes por mes tú estás recibiendo 2.450. La ocupación promedio hoy en día de Orlando es de 80%, quiere decir que al año la tienes un 80%, quizás es un contrato por un año, tienes un año, un mes, 2 meses sin ocupar la propiedad en lo que buscas a otra persona, por eso es que se compara un 80%. Es un poquito menos dinero que tienes en una propiedad, pero tienes una propiedad que se alquila al año y tienes un poquito más de tranquilidad en ese aspecto. Hay otras personas que quieren de repente ser más agresivos y la ponen a Airbnb, rentas cortas y quizás la rentabilidad es un poquito más alta en este tipo de propiedad. ¿Ok? Gastos operativos que tienes que tomar en cuenta que normalmente toda propiedad tiene, no importa cómo la rente, la asociación o el HOA, como se conoce, la seguro de la propiedad, la administración, si no estás aquí, pues la persona tiene, o sea, no estás aquí en el país o no estás aquí en el estado, tienes que tener una persona que te haga el mantenimiento de la propiedad. Ok, eso más o menos lo vamos a valorar entre los $600 mensuales. El ingreso mensual neto sería, te quitando esos $600 ahora, estaríamos hablando que sería 1.360. ¿Ok? Mensuales, quitando estos gastos operativos, el ingreso anual neto sería de 16.320. Estaríamos hablando que sería una rentabilidad anual estimada del 4.3. ¿Ok? Esto depende también de dónde vayas a comprar la propiedad. Acuérdense que la localización es la primera regla de la inversión inmobiliaria. ¿Ok? So aquí aparece un poquito de gráfica lo que te acabo de explicar ahorita, el valor que obtienes por la renta, los gastos que serían, acá los gastos que serían mensuales, más el ingreso mensual, la rentabilidad que obtendrías sobre esta propiedad. Hablemos un momentico de las claves para entender la rentabilidad en la preconstrucción. ¿Okay? Hablemos que se activa post entrega, ya hablamos de eso, que la propiedad en preconstrucción no genera ninguna rentabilidad, pues la propiedad no está lista. El ingreso se obtiene en el momento en que la propiedad se entrega, te entregan las llaves. Ahí es donde empieza la clave de la rentabilidad, en comparación con la valorización que empieza desde el día que compras la propiedad. ¿Ok? Tipos de alquileres que definen el flujo, pues como te dije anteriormente, dependiendo del tipo de propiedad que escojas y cómo quieras tener tú el riesgo a tu propiedad o lo que te interese más a ti para un tipo de propiedad, puede ser a renta corta, a renta larga o cooperativa. La corta puede ser de Airbnb, normalmente son empezando de un día, 2 días y puede extenderse dependiendo del tipo de licencia que tenga esa propiedad. Hay propiedades que no te permiten estar muchos meses la misma persona, o tienes que hacer como un check-in y un check-out si lo quieres mantener, tienes que estar consciente de las limitaciones que tiene y de las restricciones que tiene esa propiedad que estás obteniendo. La renta larga sería la renta anual, haces contratos 6 meses, un año, 2 años, dependiendo, es una renta que va a ser un poquito más estable. Y las corporativas son ideales como para zonas hospitalarias y centros financieros, donde una corporación te alquila el apartamento por varios años porque tienen un flujo de personas que vienen por contratos 6, 8 meses y ellos te lo mantienen a ti rentada, pero pueden hacer cambios de inquilino. ¿Ok? Ingresos versus gastos operativos. La rentabilidad no es lo que se cobra al inquilino, sino lo que queda luego de pagar. Es lo que le dije anteriormente. ¿Okay? Después que tú pagas todo esto de servicio, el mantenimiento, que es la asociación, que es el HOA, el seguro, la administración, los impuestos y los periodos de ocupación que debes de tomar en cuenta también, lo que sería la vacancia. En este caso, mayormente más se toma en cuenta cuando es una renta corta, pues no quizás todos los días, 365 días del año la tengas rentada. Después que hagas un estudio y verifiques estos gastos que puedas tener y el porciento de vacancia que tengas al año, es cuando tú mides lo que te queda, el porciento que te queda mensualmente, al llevarlo anual, ahí obtienes la rentabilidad de la propiedad. Normalmente una rentabilidad, tanto la valorización se miden anualmente, se saca el promedio de todo el año y se mide. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hay una propiedad en alquiler de renta corta, hay temporadas altas y temporadas bajas. Quizás en un mes el ingreso no es tan alto porque esa es una temporada baja, pero quizás en la temporada alta te suplementa ese vacío que tuviste en la temporada baja y te maximiza ese mes y te compensa con los otros meses. Por eso es que la rentabilidad se tiene que tomar de los 12 meses del año.
¿Ok? Impacto de la ubicación y el tipo de proyecto. ¿Ok? Las amenidades del proyecto, los permisos de alquiler que hemos estado hablando desde hace rato, ubicación de zona de alto tráfico turístico o laboral, puede generar retornos más altos y consistentes. Como te dije, aquí aplica la ley de toda propiedad de inversión o toda propiedad inmobiliaria. Localización, localización, localización. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante entender esta diferencia entre valorización y rentabilidad? Pues, cada uno de estos beneficios obedecen a momentos distintos del proyecto, ¿ok? Como te dije anteriormente, la valorización, aunque a veces a las personas no entienden esta parte, pero la valorización es en el tiempo de vida que tú tengas esa propiedad. Empiezas desde el día que haces el contrato hasta que la vendas. La rentabilidad es solamente desde que te entregan la llave, si vas a comprar una preconstrucción, hasta el momento que la vendes o la dejas de rentar, porque eso es otra cosa. Hay muchas personas que la sacan de mercado porque tienen que modificar la propiedad, tienen que hacerles algunos cambios. La valorización sigue creciendo porque le hiciste unos cambios para mejorar la propiedad, quiere decir que la valorización crece en esa propiedad, pero la rentabilidad se para, porque la rentabilidad no tienes un ingreso mensual porque estás remodelando la propiedad, lo sacaste por el mercado por X razón. ¿Okay? Es bien importante entender la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Ok? Aquí tenemos más o menos un caminito de lo que sería la valorización que se compra en preventa la propiedad, ¿ok? La ganancia al entrego o a revender la propiedad se entrega la valorización, ¿ok? El flujo de caja mensual, que sería la rentabilidad, es cuando se entrega la propiedad, se pone en alquiler y ahí empieza el flujo de caja, ¿ok? Tomen en cuenta la diferencia acá. Invertir en propiedades en preconstrucción te permite capturar la valorización durante la obra sin estar sujeta a los costos totales de una unidad lista. Quiere decir que aquí no tienes ningún costo, porque aquí está en preconstrucción, la propiedad no está lista y estás ganando valorización, valorización. Y activar la rentabilidad posterior ya con la propiedad nueva, moderna y con altos atractivos. Por esto es que la preconstrucción también es bien importante. Cuando compras una propiedad de segunda mano, quiere decir que ya no es una propiedad nueva, que ya ha tenido un dueño anterior, pues tienes que tratar de que esa propiedad, hacerles algunos cambios cuando la compras para llevarla a lo que sería el mercado para que sea mucho más atractiva. O tienes un gasto adicional. En cambio, con la preconstrucción, obtuviste una valorización y te entregan una propiedad nueva, moderna, con altos atractivos, diferente a lo que está en el mercado. ¿Ok? Eso es tan importante la preconstrucción. Hablemos un poquito la diferencia valorización versus rentabilidad. Dos caminos, un solo objetivo. ¿Por qué dos caminos? Porque son totalmente distintos, pero el objetivo es el mismo. ¿Ok? Maximizar tu ganancia y tu patrimonio a través de la preconstrucción en estos dos términos, valorización y rentabilidad. Cuando se invierte en una propiedad en preconstrucción, se activan dos motores de ganancias que operan en tiempos diferentes, pero que juntos forman el verdadero retorno de la inversión. Por eso es que yo digo que es tan importante cuando tú inviertes tomar en cuenta estos dos conceptos desde el primer momento. ¿Ok? Veamos un momentico la forma de ganancia de la valorización, lo que veníamos hablando, pero aquí está como que todo juntito en un solo cuadro. Aumenta el valor de la propiedad, la plusvalía, el flujo de caja mensual por el alquiler sería la rentabilidad, la visibilidad del ingreso latente. No se cobra mes a mes, pero sigue aumentando año tras año. No importa que la propiedad no esté rentada o que esté en preconstrucción, la valorización siempre está en aumento. Esta rentabilidad es visible y constante, pues son ingresos mensuales. Gestión requerida, ninguna durante la construcción y quizás algunos updates que tengas que hacer durante el vida de que tengas esta propiedad. Muy pequeño, ¿ok? Requiere administración y control de alquiler de rentabilidad. Siempre tienes que estar encima de ellos porque necesitas tener ese control, esa persona que te ayude a mantener la propiedad en alta ¿cómo decirte? Como la tienes que tener bien cuidada, bien limpia para que se pueda rentar, pues en la visualización y la comodidad de la propiedad lo es todo de la rentabilidad. ¿Ok? Liquidez solo se hace líquida si se vende o se refinancia. Y esto es una liquidez mensual mientras se alquile. ¿Por qué mientras se refinancia? Porque acuérdate que cuando hablábamos de un equity, esta propiedad
Con este equity tú puedes de repente refinanciar la propiedad, sacarle ese equity o ese dinero que tienes ahí de valorización y puedes obtener una segunda propiedad. Ahí es donde yo les digo, empiezas a crecer tu cartera de inversión. ¿Ok? Ya con esta valorización de esta propiedad, esta propiedad la puedes refinanciar, sacarle esa valorización o equity de la propiedad, invertir o de repente quedarte con el dinero si es lo que quieres. Pero la intención es seguir llenando o seguir teniendo otra propiedad y otra propiedad para poder así tener muchos más ingresos a través de la inversión inmobiliaria. ¿Okay? Impacto en el mercado, alta influencia del crecimiento local y el mercado inmobiliario, como hablamos de eso, la localización y estudiar un poquito el mercado, lo que va a pasar en esta ubicación de esta propiedad es bien importante y afecta por la demanda del alquiler las tasas de vacancia. Esto quiere decirlo, como le dije anteriormente, puede ver la parte de la rentabilidad en una propiedad día por día, la vacancia o lo que la propiedad no estuviese rentada. Esta curva va dependiendo del tipo de temporada que exista. Hay algunos lugares que la temporada es alta en específicos en específicos meses del año y en otros es baja, no es como el 80%, quizás un 60, un 40%, pero esa curva te va a dar a ti en el año una estabilidad, que es lo que se saca. Por eso es que te digo que la rentabilidad es algo que se tiene que ver anual. ¿Okay? Ideal para inversionistas que buscan valorización patrimonial a medio y largo plazo. Pues la valorización tú la vas a ver año tras año y no es una cosa que la estás viendo mensualmente. Inversionistas que buscan flujo constante de ingresos pasivos. Quiere decir que la rentabilidad es aquella persona que está tratando de buscar ese dinero mensualmente. ¿Ok? Hablemos un poquito de cuál pesa más a la hora de decidir en una inversión, ¿ok? Depende del tipo de inversionista, pues no todos quieren. Hay muchos clientes que me dicen, mira, yo no quiero esperar 2 años para empezar a sacar dinero a mi propiedad, yo quiero una propiedad que ya dentro de unos meses esté lista y empezar a rentar para sacar la rentabilidad. Bueno, ok, eso es un punto. Perdiste una valorización en el periodo de preconstrucción de esta obra, pero hay muchos clientes que todos no buscan la misma información o no buscan el mismo tipo de inversión. Por eso es que es tan importante estudiar cada persona individualmente y saber lo que está buscando para buscar esa propiedad que se adapte a sus necesidades. ¿Ok? El perfil de los inversionistas, tenemos el inversionista conservador, ¿ok? Que busca seguridad, pues el objetivo principal es preservar capital y evitar riesgos, ¿ok? La rentabilidad estable o a largo plazo es la que normalmente busca esta persona. Quizás ellos buscan también ese tipo de propiedades que le pueda ayudar a pagar poco a poco una preconstrucción, pero después las buscan en una renta larga porque no quieren tener ese riesgo de la renta corta. El estratega estratega patrimonial, multiplicar su patrimonio con el patrimonio en el tiempo. Alta valorización en zonas emergentes, pues este es un poquito más arriesgado, pues busca esa también valorización. Él está interesado definitivamente en la preconstrucción, pero busca propiedades que tengan un alto crecimiento en valorización, zonas bien estratégicas como sería Downtown y Brickell, Miami, que el auge que está teniendo esta zona, la valorización es constante y no se detiene y va a seguir por unos cuantos años, ¿ok? So, el rentista, flujo mensual inmediato, genera ingresos pasivos, rentabilidad desde la entrega. Esta es la persona otra vez que de repente si no le interesa para nada, por lo menos el conservador quizás tome en cuenta una preconstrucción, pero el rentista no, el rentista quiere una propiedad que ya esté lista para empezar a ahorrar ingresos y no mira tanto la valorización de la propiedad como el ingreso a través de la rentabilidad. El combinado, que es la persona balanceada, que crece capital más el flujo mensual, valorización en construcción y renta post-entrega. Pues esta persona busca las dos cosas, o esta persona definitivamente sí está enfocado en lo que sería una preconstrucción y una zona que le dé ese flujo mensual. Él está combinando las dos estrategias más importantes a la hora de comprar una propiedad. Y el oportunista es el que revende a la etapa temprana la valorización a corto plazo. Esta persona no le interesa rentar esa propiedad. Esa persona quizás va a invertir en una propiedad en preconstrucción, va a esperar que esa propiedad esté lista, que haya ganado la valorización en el proceso de construcción y la vende. Se ganó su valorización, no se preocupa de la rentabilidad, de mantenimiento, de gastos, de nada. Se ganó su por ciento, como habíamos hablado anteriormente, una propiedad de 500 puede llegar a costar 200, a $700,000.
ganó sus $200,000 y viene la próxima propiedad. ¿Cuál es la hora de inversión? Voy a esperar unos cuantos años, volver a esperar que esté lista esa otra propiedad y venderla. Esta es la persona que está constantemente, el oportunista que está constantemente comprando y vendiendo las propiedades. Se conoce también como flips, pero los flips son ya las casas de segunda mano, donde las compran a un precio más bajo porque las propiedades necesitan un poco de actualización, reparaciones, entonces la reparan y la venden un poquito más costosa y así le ganan un poco de rentabilidad, de valorización sin tener que poner la propiedad a rentar. ¿Ok? ¿Qué debe considerar un inversionista? Estos son puntos que tú debes de considerar como inversionistas a la hora de escoger esa propiedad, ¿ok? Invertir sin estrategia es como construir sin plano. Por eso es que yo siempre le digo, no es la propiedad que te guste, es la propiedad que te convenga, que de verdad tenga lo que tú necesites y te vaya a ayudar a aumentar tu patrimonio. ¿Ok? No se trata solo de comprar una propiedad bonita, se trata de entender por qué, para qué y cómo se va a generar valor con esta inversión. ¿Okay? Como siempre le he dicho, es conocer el perfil de esa persona y ayudarlo a entender lo que de verdad sería una buena opción para ellos. ¿Ok? Hablamos un poquito más aquí de lo que estábamos resumiendo en las páginas anteriores. Es como el proyecto tiene un historial, un histórico de valorización en su zona. Estamos hablando de la zona otra vez, localización, analizar las propiedades en esa ubicación que se ha mostrado un crecimiento constante. Esto es un valor del estudio de mercado que se hace para comparar cuál es la valorización en esta zona y qué es lo que está viniendo en el mercado que la puede hacer seguir valorizando o quizás aumentar su valor, ¿ok? Como zonas como en este caso Downtown Orlando ahora que acaba de sacar el nuevo parque temático Epic Universal, que eso le está dando una generación o le está dando una valorización, perdón, a esta zona por lo menos por los próximos 2-3 años, que es lo que normalmente se ve cuando se hace un proyecto de esta magnitud. ¿Qué tipo de alquileres permite? No todas las propiedades pueden alquilarse de forma flexible. La clave es saber si se permiten rentas cortas. Importante conocer el tipo de licencia que tengan estas propiedades para saber si va a ser renta corta, la puedes vivir o la puedes rentar a renta larga. Tienes que estar seguro de esa información muy importante. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cash flow o capital a largo plazo? Debes tener claro si buscas una fuente de ingresos mensuales, la rentabilidad o si estás apostando a una valorización fuerte en el tiempo. Es lo mismo, si una propiedad que tú solamente estás buscando para que te empiece a crear rentabilidad de primer momento, pues no estás viendo una preconstrucción, estás viendo una propiedad que ya está lista o va a estar lista en los próximos meses y no le vas a ver esa parte de valorización. So, tienes que saber el objetivo que tiene este inversionista para buscar la propiedad que de verdad se acerque a sus necesidades. ¿Ok? ¿Y con quién estás invirtiendo? Desarrollador, administrador. Pues la ganancia también depende de la reputación y experiencia del desarrollador. ¿Qué pasa con esto? Siempre nosotros trabajamos con personas que tengan una cartera ya de proyectos realizados, un constructor que tenga años de experiencia para que sabemos que el proyecto se va a llevar hasta la finalización cuando se trata de una preconstrucción. Y también quién desarrolla. Un ejemplo muy fácil. Hay un proyecto en Miami que es el de Mercedes-Benz. ¿Quién no conoce Mercedes-Benz? Mercedes-Benz es una marca mundialmente conocida. Ya la vez que tú tienes un nombre detrás de ese proyecto, ya tú sabes que ese proyecto se va a valorizar solamente por el nombre. Está el Walding Astoria, otro proyecto que se está haciendo en el downtown de Miami. Los nombres, Mandarin Oriental, estos son proyectos que solamente el nombre ya tienen una valorización. El desarrollador, quien se encarga de estos proyectos o la marca que está representando estos proyectos significa mucho para la valorización de este proyecto y es algo que se tiene que tomar en cuenta. Por supuesto que estos precios, esta valorización va por el nombre y los precios de estos productos tienden a ser un poquito más costosos que los normales. ¿Por qué? Por ese mismo, por el respaldo que vienen de una marca. ¿Ok? So, aquí les voy a dar la combinación entre valorización y rentabilidad y lo que yo siempre le digo a mi cliente, que porque es el verdadero retorno viene de saber combinarlas. Esto es importante, no es solamente la rentabilidad de la propiedad. Tenemos que tomar en cuenta estos dos conceptos, la valorización y la rentabilidad, pues si los unes tienes una inversión que te va a dar grandes ingresos tanto a mediano plazo, que sería rentabilidad, como a largo plazo, que sería la valorización de esta propiedad. ¿Okay? La mejor inversión es la que se entiende, la que se planifica y la que se ejecuta con
estrategia, conocimiento, la valorización, el proyecto. Siempre apancálate, escucho que siempre busca una persona, apaláncate con un asesor mobiliario, esperando que sea yo, por supuesto, que ese es mi trabajo, que te pueda ayudar a buscar ese proyecto que une todas estas características, ¿ok? Aquí te doy de repente un mapita que yo siempre le hablo a mis clientes, ¿ok? Empiezas aquí, compras en plano, aquí sería el empezar, compraste en plano la propiedad, le estás ganando la valorización durante la obra, a la entrega le estás siguiendo ganando la valorización y empiezas la rentabilidad, que serían los ingresos mensuales. Después de un tiempo, puedes refinanciar esta propiedad y obtienes la valorización monetaria de esta propiedad y la reinviertes en la próxima inversión comprando en plano. Y esto es un ciclo que pasa todo el tiempo y así tú vas aumentando tu carpeta de propiedades y aumentando tu capital también a través de la preconstrucción. Preconstrucción porque estás comprando en plano y le estás ganando desde el primer momento la valorización que te va a ayudar el día de mañana después a poder obtener la próxima inversión sin tener que sacar dinero de tu bolsillo. Estrategia importantísima para cualquier inversionista, ¿ok? Invertir en preconstrucción no es solo comprar barato, es saber aprovechar el momento de entrega para activar el crecimiento de capital desde el inicio. Valorización y rentabilidad se conectan. Primero crece el valor de la propiedad, luego se transforma en un ingreso constante en la rentabilidad. El resultado no es suerte, es estrategia. Se analiza bien el proyecto, el mercado y contar con un equipo correcto para marcar la diferencia en el retorno final. Por eso es que le digo, el equipo que tú contrates para que te ayude a hacer este tipo de estudio de mercado es lo más importante para que puedas obtener estos dos tipos de conceptos, valorización y rentabilidad en esa propiedad de inversión. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para ayudarles. Pueden escanear mi Q-Core, ahí está toda mi información, o me pueden llamar para hacer una cita. Podemos estudiar tu perfil, ver cuál es la propiedad que más se adapte a tus necesidades. Y como te digo, mi equipo cuenta con abogados, contadores, financistas que te van a ayudar sobre todo el proceso. Nosotros empezamos desde analizar la propiedad hasta el proceso de preconstrucción, te llevamos de la mano hasta que se entrega esa llave y posteriormente, si quieres también buscar una persona que te pueda administrar la propiedad, pues nosotros también tenemos personas que te podemos recomendar. Recuerda, la preconstrucción es algo bien importante para el inversionista extranjero y si tomas en cuenta la valorización y rentabilidad desde el primer momento, vas a tener una propiedad que te va a generar altos ingresos. ¿Ok? Bueno, que pasen un lindo día. Espero que esta información les haya ayudado para aclarar un poquito más sobre la importancia en la preconstrucción de la valorización y la rentabilidad en cualquier inversión. Que pasen un lindo día y hasta luego.